Buenas tardes, caminantes, buenos días. De acuerdo a donde estemos. Dice Jesucristo, el que no toma su cruz no es digno de mí. Y quien lo recibe a ustedes, me recibe a mí. Hagamos que este canal crezca y que sea recibido en todo el mundo. Compartamos con nuestros familiares, nuestros amigos, conocidos, la buena nueva que llegue lejos y llegue bien, ¿verdad? Entramos en el Evangelio que será de este próximo domingo, día 28 de junio, tomado el Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Quien los recibe a ustedes me recibe a mí, quien me recibe a mí recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Palabra de Dios. Hoy estamos concluyendo uno de los discursos más intensos de Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 10. Ya lo vimos la plática anterior. Jesús está instruyendo a sus discípulos antes de enviarlos a predicar. Les advirtió sobre persecuciones, sobre rechazo, sobre dificultades. Sin embargo, Jesús no termina su discurso con una nota de temor, sino con una promesa de recompensa. El que ustedes recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensará la cantidad de profeta, y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua, y poniendo atención, dice un vaso de agua fría. Caminas conmigo. Recordemos que el agua, pues hasta la fecha, Una montaña. es gratis y se debe dar a cualquier persona. Voy a ti, Señor, y a un niño. Pero ya un vaso de agua fría, y más en aquellos tiempos, hoy tenemos refrigeradores, tenemos hielo Hoy vengo a ti. y todo este tipo de cosas para poder enfriar un vaso de agua, pero en aquellos tiempos no. ¿Qué significaba un vaso de agua fría? Pues habría que ir a sacar la agua nueva de profundidad, de pozo profundo, para que estuviera muy fresca. Pero eso lo vemos ahorita. Cristo, ¿verdad?, que manda a sus discípulos, nos manda a todos, al final de cuentas, predicar el Evangelio, que el Evangelio sea conocido hasta los confines de la tierra. Hay que representar a Cristo. El que a mí me recibe, porque usted lo recibe, a mí me recibe. Y el que a mí me recibe,
Señor, me platicaron de ti y me dijeron recibe al que me ha cómo enviado. será Dios. Muy interesante este punto. Y lloré, Habría que ponernos también en aquella época. porque te di Y en la actualidad es lo mismo en cuestión que te política. lastiman, que te han eh, puesto en la cruz. en la antigüedad el mensajero de un rey portaba la autoridad misma del rey. Hoy un embajador, ¿verdad? Porta la misma autoridad de un presidente. Pues Cristo toma esta idea. Si soy feliz, Señor. Porque si tratas bien al mensajero, honras al rey. Y si rechazas al mensajero, pues declaraba la guerra del rey. Veo a mi madre llorar. Jesús nos dice algo muy asombroso sobre esta identidad que va ligada a su identidad. Cuando se comparte el Evangelio, no va uno con su propio nombre, lleva la presencia del Señor. Y esa es la idea, que con el mensaje que tú ves, que uno ve, comparta lo que el Señor dice. Cristo lo pone desde la otra perspectiva: el que te recibe a ti, me recibe a él. Y eso es un aliciente, porque si va uno por su propia cuenta, pues no somos nadie, ¿verdad? Pero el que vaya a dar el mensaje de Dios, de Cristo, te revistes de este espíritu de Él mismo. No vas en tu propio nombre, llevas esta presencia de Jesús contigo. Quien te abre la puerta a ti, pues se le está abriendo al Creador del universo. Nosotros nos podríamos sentir rechazados porque no nos reciben, porque no somos nadie, porque no figuramos. Pero no llevamos ese peso del rechazo sobre nosotros, sobre nuestros hombros, porque sabemos que el mensaje en realidad lo debe dar el Señor, y es a quien se representa. La gente que no quiere escuchar, no lo rechaza a uno, rechaza al Señor. Y son palabras mismas de Cristo, no es que uno se quiera subir al pedestal, ¿no? Aquí también Jesús toca un punto muy importante, que es la honra. Jesús habla de recibir a un profeta o a un justo. Y yo preguntaría, ¿qué es más grande en el reino de los cielos, un profeta o un justo? ¿Qué será más grande, caminantes? Es más grande el Papa, un sacerdote, un obispo, un cardenal. Estoy aquí y estoy feliz. Un simple estar contigo. Predicador. Hagamos una casa. Es muy tranquilo. ¿Quién se refiere Cristo aquí? Hagamos una casa. Porque Cristo menciona en el Evangelio, regresándonos a leer aquí, dice: quien dere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, menciona a estos pequeños. No está mencionando aquí a un cardenal, al Papa, a un apóstol. No, está mencionando a uno de estos pequeños. A uno de estos pequeños por ser discípulo mío. Dice que se recibe la recompensa del nivel de gracia que eres capaz de honrar.
Recibir al profeta significa valorar el mensaje. Quien hospeda y apoya a un profeta se hace partícipe de su ministerio y comparte su misma recompensa eterna. Y recibir al justo significa valorar la integridad y la rectitud en un mundo corrompido. Esta hospitalidad del reino de Dios no es solo abrir la puerta de la casa, es abrir el corazón para valorar el llamado de los demás. Cristo menciona aquí a uno de estos pequeños. Yo quiero creer que era pues de los, vamos a ponerlo así, de los últimos. Y quiere ponerle un valor, ¿verdad? Quiere ponerle un valor, una dignidad, una honra. El valor de lo pequeño, el valor de lo humilde, el valor del último. El último será el primero y el primero será el último. Estos pequeñitos, estos pequeños, no se refiere a niños, sino, pues digámoslo así, a lo mejor a discípulos de bajo perfil, ¿verdad? Y se me puso una canción, ¿verdad? Una disculpa, pero alguien de más bajo perfil. Recordemos aquella plática de Cristo con dos de sus discípulos queridos que estaban platicando quién se sentaría a la derecha y quién se sentaría a su izquierda. ¿Y qué dice Cristo? Esta relación de Cristo con lo pequeño, con lo último, lo abandonado, lo más sencillo, lo más simple, es muy importante. Tenemos que tomarlo en cuenta porque hay veces, porque se tiene ya una jerarquía, crees que eres más, crees que eres menos. Aquel que quiera ser el primero, ser el servidor de todos, ¿verdad? Ese es el llamado de cualquier discípulo del Señor, hacer eso, a ponerse en esa perspectiva, en ese lugar de pequeñez. No significa ser menos, ¿no? En dignidad, no, o sea, nunca. Pero sí en esa perspectiva del llamado. Cristo nos llamó a amar, y amar significa eso, precisamente ceder el lugar al otro, que el otro crezca, tú disminuyas. Son ejemplos como el grano de trigo, ya lo platicamos, el grano de mostaza. Recordemos que los judíos querían que llegara un Mesías monstruoso, majestuosidad, alguien grandioso, alguien, y aún así lo siguen esperando de esa manera. Y Cristo dice, no, yo no he venido a otra cosa más que a servir. Ese acto de servicio simple, básico. El agua no se cobraba. Como les digo, buscar agua fría pues requería este esfuerzo extra, ir al pozo. Rompe Cristo con la idea de que solo los grandes sacrificios importan. Pero Dios no pasa de alto los detalles. A veces una sonrisa, un mensaje de aliento, ayudar, tiene un valor eterno. Y el texto dice, no perderá su recompensa.
Dios es el mejor pagador y tiene excelente memoria, o sea, sus promesas son un hecho. Tenemos tantas promesas de parte de Dios que si hiciéramos caso a alguna de ellas, valdría la pena. No perderán su recompensa. Es importante, si se fijan, estos evangelios, en este capítulo de San Mateo, donde Cristo prepara a sus enviados, sus discípulos, como les digo, a ir lejos, a ir sin miedos, a ir dejando ese hombre viejo atrás, dando paso al hombre nuevo, como lo dice San Pablo. Tienen una belleza incalculable porque son pequeños mandatos del Señor, pequeñas recomendaciones, pero que son ejemplo para nuestra vida y que tenemos que ponerlo en práctica, ¿verdad? Cristo les dice también: los mando como ovejas en medio de lobos, que serán azotados, entregados a los tribunales, aborrecidos por causa de mi nombre. En el evangelio pasado vimos aquello de no tengan miedo. Cristo dibuja un panorama hostil, un panorama hostil o extremadamente hostil. Pero en este versículo cambia un poquito el tono y pasa de advertir de peligros a ser consolados, a dignificar, aún así a los más pequeñitos. Es como si les dijera: el mundo te va a tratar como un criminal, pero el cielo te va a ver como realeza, como alguien muy digno. Esa es la realidad del Evangelio. Lo vimos con uno de los que fueron crucificados, con él a su lado. ¿Dónde lo colocó Cristo en ese momento? Hoy estarás conmigo en el paraíso. El mundo te tratará como un criminal, como un perdido, como alguien que no triunfó, como un tonto. Pero el cielo te va a ver como algo grande, como alguien grande. Hacen benditos de mi Padre. No es solo una recompensa como cualquier otra recompensa que se puede experimentar en este mundo. Es esa declaración de Cristo en una unión mística y absoluta con Él. El que a ustedes recibe, a mí me recibe. Y el que a mí me recibe, recibe el que me envió. O sea, el que a ti te recibe, recibe a Cristo. Y el que recibe a Cristo, pues recibe al Padre. Aquel Shaliach del pensamiento judío de la época, este Shaliach, el enviado, este principio jurídico dictaba que el enviado es ese hombre
que manda a alguien y represente al mismo hombre que es el que envía. Es si el rey de Israel enviaba a alguien a hacer algún tratado o algo, pues recibía al rey mismo, ¿no? Como lo dijimos al inicio. Y Jesús quiere decirles a ellos y a todos lo mismo. El que me recibe a mí, recibe el que envió. Y el que a ustedes lo recibe, a mí lo recibe. Una profundidad muy teológica. Esta es una unión con Cristo tremenda. Y lo narra aquí en este evangelio cortito de nuevo, ¿verdad? El cristianismo, a final de cuentas, no es una filosofía como cualquier otra. Donde seguimos, no sé, las ideas de alguien que ya murió. Un maestro muerto, ¿verdad? Que ya por ahí ya falleció. Esto no es el cristianismo, sino es una relación de identidad, pero muy profunda, porque Cristo vive y Cristo personifica a sus siervos. Recordemos cuando Pablo, y acabo de subir una canción muy bonita sobre San Pablo, les recomiendo la escuchen y traten de entenderla. Cuando San Pablo o Saulo de Tarso perseguía a la iglesia primitiva, recordemos que Cristo no le preguntó, ¿por qué persigues a mis seguidores? Sino Cristo le pregunta, ¿por qué me sigues? Es claro el mensaje, es claro esta divinidad que nos da el Señor. Saulo, ¿qué me persigues? No, porque estás persiguiendo a este o aquel, no, ¿por qué me persigues? Entonces, si la gente te rechaza o rechaza el que predica la verdad, la geografía de este rechazo no termina allí, ¿verdad? Está rechazando al Padre, está rechazando a Cristo mismo. Hay que abrir estos ojos espirituales para no caer en esa tentación de golpear, ¿verdad?, al mensajero, ¿no? El acceso a la gracia, el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. La mayor recompensa de un profeta es ver la palabra de Dios cumplida, disfrutar de esta intimidad con el Creador. Recordamos aquella viuda que no era profeta, era una mujer pagana pobre, pero cuando recibe al profeta Elías compartiendo su última comida, ella recibe esta recompensa del profeta. Su provisión de aceite y harina nunca escaseó, nunca escaseó. La vida espiritual volvió a su hogar. El principio espiritual aquí es la honra. No recibes a la persona por su carisma, su ropa, un estatus social, sino porque es profeta, ¿no?
porque reconoces el depósito de Dios en esa persona. Es participar de la gracia de esa persona, de la gracia que lleva esta persona. Sobre los montes, es como si caminando tus pies, yo doy un donativo por los misioneros que están en África, bellos tus pies, sobre los pues montes. estoy apoyando toda esa labor que está allá donde está el crecimiento del Evangelio en aquellas tierras, y participo de esa gracia, ¿verdad? Si lo haces con el corazón, si lo haces profundamente. Es como cuando das tu limosna, das el diezmo, ayudas a alguien. Si lo haces con esta intención pura y real, pues recibes gracia. Qué alegría para los que te temen, dichosos y bellos. Te vuelves como socio espiritual de esta labor, ¿verdad? Cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua solamente, pequeñitos, pequeños, micrón en griego, ¿no? La paz, la salvación, la victoria llega. En este contexto de Mateo, eran estos creyentes, los últimos, los marginados, si queremos, no tenían ningún título eclesiástico, no tenían poder, no tenían fama. El mundo aplaude a los grandes y a los últimos ahí los deja. Pero Jesús pone de nuevo este reflector, como les decía, en lo pequeño. Bendito Israel, bendito sea quien temen al Señor. Por el hecho de ser discípulos, por el hecho de llevar la palabra del Señor. Entonces, es una bonita preparación de Cristo hacia ellos, los reconforta, los prepara y prepara a todos aquellos que lo deben de recibir, ¿verdad? Caminar con dignidad. Para Cristo es muy importante esto que se llama dignidad. Porque ¿qué recibiría Él en la cruz? ¿Qué recibió Cristo en la cruz? ¿Qué era la cruz? ¿Qué era la cruz? Y meditemos tantito en esto también, o sea, la palabra de Dios sin la cruz, ¿qué sería? ¿Qué dijo San Pablo? Yo no conozco a otro Cristo más que Cristo crucificado. Cristo dignifica el dolor, Cristo dignifica lo pequeño, Cristo dignifica todo aquello que el mundo aplaude, pero todo aquello que el mundo no aplaude, que rechaza. Cristo lo dignifica a un grado tremendísimo. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios. Imaginemos la gravedad del asunto. El mismísimo Dios, que por amor se hace hombre, y que es el mismo hombre quien mata a su hijo, a quien envió. ¿Quién lo mata? Los poderosos, los sacerdotes de la ley, los grandes. Y siempre es la misma historia, ¿verdad? Siempre el que escala algunos puestos se siente, como lo puse en la canción del globo, se siente que se infló, como decía San Agustín. Cristo vuelve a mencionar los pequeños. Que le dé un vaso a uno de estos pequeños. Filio, fileo. Hijo.
Otro punto aquí del Evangelio es, Cristo no prohíbe el amor filial, ¿verdad? Porque nos lo mencionó aquí al inicio. En el Evangelio dice, me regreso a no equivocarme. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Voy a entrar en este tema que es algo ahí medio complicado de entender, pero aquí Cristo quiere hacer una distinción en primacía. Utiliza el verbo griego fileo, afecto familiar, cariño profundo, y lo combina con esta preposición de hiper, por encima de o más allá de. Jesús aquí no está prohibiendo el amor filial, ni prohíbe la subordinación de la lealtad divina a los lazos de consanguinidad. Lucas, en el Evangelio de San Lucas, utiliza toda una expresión más radical, dice aborrecer, y aborrecer. Y Mateo endulza la palabra a la audiencia, diciendo amar a Jesús es una categoría absoluta, hace que cualquier otro amor legítimo parezca ser humano. ¿Qué dice Dios en el Antiguo Testamento? Y lo dicen los judíos, y es una de las oraciones primordiales del mundo judío. Shema Israel, Adonai. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu. Shema Israel, Adonai, Adonai. Dios reclama este nivel de devoción para sí mismo. Jesús lo vuelve a afirmar. Y algo muy importante que no se nos escape aquí por aquí. Cristo, al pedir esto, ¿verdad? El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y lo está diciendo en aquellos años al mundo judío, donde los judíos entendían que esa adoración era solo para Dios. Y Cristo lo viene a decir de Él. Entonces para los judíos era como una blasfemia. Cristo pone de nuevo en presencia esta identidad con su Padre. El Creador mismo, reclamando el primer lugar sobre cualquier otra criatura. Que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Paró repentinamente. En mí esa pausa duró para siempre. Y Cristo, cuando dice el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no ni siquiera era crucificado. Pero menciona esta palabra cruz, tauros. Y lo hace aquí con Mateo. De que estás aquí, el universo se vuelve más grande. No es esta cruz que nosotros a veces nos colgamos aquí en el pecho. No es un símbolo simple religioso, sino
La cruz de Cristo es ese suplicio, la pena máxima romana. Una condenación total. Te canto en el viento y te dejo una nota en el menancier. Después voy a hacer un tema sobre la cruz de Cristo para que entendamos lo que significó ser crucificado. Entonces, si se fijan, es algo muy teológico y muy profundamente teológico. Aquel que no deja a su padre y viene en pos de mí, no es digno de mí. Rompe también con esa idea judía de ver a Dios, al Dios de Moisés, simple y sencillamente, y se nos presenta como una nueva realidad, una segunda persona de esta Trinidad, el Mesías, el verdadero Mesías. Vemos a otros profetas, inclusive al gran profeta del Islam, pues son profetas y ellos son reales al decir que son profetas, pero Cristo no se presenta como un simple profeta, porque no lo es. O sea, Él se presenta como lo que es, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Y les exige y nos exige lo mismo que Dios, amarlo sobre todas las cosas. Entonces se empieza a generar todo este odio hacia Él, y es por eso que le empiezan a buscar matarlo, ¿verdad? Es increíble lo que el hombre es capaz, ¿verdad? Entonces, ¿qué les dice a los discípulos en el Evangelio? Pues el que te recibe a ti, me recibe a mí. Pero también implica que el que me odia a mí, pues te va a odiar a ti. O sea, y el discípulo, y lo entendieron sus discípulos, y así era. Lo mencionamos en la plática pasada. De ahí empezaron a salir muchísimos mártires. Cristo, San Pablo también lo alentaba, decía, si aquel que padeció en la cruz y te hizo partícipe de su cruz, y resucitó, pues también te va a ser partícipe de esa resurrección. Y ese es el gran premio. Lo que a vosotros recibe, a mí me recibe. Cualquiera que dé algo a estos pequeños. El futuro viene en luz de ti, de tu alma. Entonces, pues básicamente eso es lo que nos quiere decir este evangelio, ¿verdad? Este pequeño reconocimiento en mi mirada a los discípulos, que no todos cruzan en medio de este mundo tan hostil, sino que está siempre esta promesa del Señor. No ha venido a traer paz sino espada.
También lo dijo el Señor, ¿verdad? ¿Cuál es el precio de amar al Señor? Pero ¿cuál es la recompensa de amarlo también? El que ama a su padre o madre más que a mí no es digno de mí. Cristo no contradice este mandamiento de honrar a tu padre o a tu madre, sino que los pone en su perspectiva, pero tenemos que amar primero al Señor sobre todo. Escucha, oh Israel, el Señor tu Dios amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Es el mandamiento del amor y Cristo no lo desapegó de ahí. Cristo dijo, amen al Señor su Dios y amen a su prójimo como ustedes mismos. Y deja estos dos mandamientos al final de toda la ley. Es amar lo creado, por decirlo así, más fácil, amar lo creado versus amar al Creador. Recordemos que hay un Creador y recordemos que estamos nosotros criaturas. Pues primero es amar al Creador, pero también amar al prójimo, amar a las criaturas. Y aquí está la dignidad de ser hijos de Dios. Y no es que nosotros tengamos un mérito por nosotros mismos, sino lo tenemos precisamente gracias a nuestro Creador. Perder para ganar. El tema de llevar la cruz, ¿verdad? La muerte del yo, llevar la cruz, caminar conscientemente, amar conscientemente. El amor tiene que ser un amor consciente. Cualquier acto de amor que hagas en tu vida, en el día a día, tiene que estar muy consciente. El mundo no rechaza al cristiano por simples defectos, sino porque el cristiano encarna la presencia del Señor y al Señor lo rechazaron primero. A los profetas lo rechazaron, a Cristo lo rechazaron, a los seguidores de Cristo lo rechazan, y el mundo sigue rechaza y rechaza las cosas del Señor. Entonces existe un costo, pero existe la gracia y existe el premio. Y eso es lo que hay que entender, a final de cuentas, en este evangelio. No quiero alargarme más, ahora sí ya nos alargamos mucho. Es un tema todavía para dar más explicaciones, pero básicamente quedémonos con esto. Tenemos que aprender a ver a todos, a ver en todos al Señor. Y esto es lo que nos quiere decir hoy Cristo en el Evangelio. El que a ustedes recibe, a mí me recibe. Y Cristo se encuentra en cada persona, desde la de más abajo hasta la que creemos que está más arriba. Y es lo que no se entiende y lo que el mundo nunca ha entendido. Y de ahí guerras, y de ahí odios, y de ahí separaciones de familias.
odio, porque no nos atrevemos a ver en la otra persona al Señor. El que a ustedes me recibe, a mí me recibe. Quedémonos con esto, caminantes. En el camino nos encontraremos a muchas personas. Y todas ellas deben de tener el rostro del Señor. Y tenemos que aprender a verlo así. Cristo va a continuar recalcándonos en el samaritano, en el ejemplo del buen samaritano, en muchos otros ejemplos. El que de ustedes recibe, a mí me recibe. Y no hay escalafones, ¿no? No. En que le dé a uno de estos pequeñitos, aunque sea un vaso de agua fresca. Pues si un día nosotros esperamos llegar a la meta, ser recibidos, que se nos abran las puertas, pues a lo mejor la cuestión va a ser, así como tú recibiste, así quieres ser recibido. Pensemos, caminantes, meditemos, quedémonos con estas palabras. Creo que a lo mejor no lo expresé con muchísima claridad, pero si nos quedamos con esta última idea, así es. Y yo quiero quedarme con estas palabras de Cristo. El que ustedes reciben, a mí me recibe. Y el que a mí me recibe, recibe al que me dio, a mi Padre que está en el cielo. Caminantes, sigamos compartiendo este canal y sigamos aprendiendo a meditar, a leer entre líneas, a pedirle al Señor luz, porque eso es lo que nos alimenta, eso es el alimento del alma y es lo que necesitamos, porque la vida es corta, la vida se va rápido. Y hay que aprender a vivir, y hay que aprender a esperar la vida futura, ¿verdad? Pero hay que vivir esta con dignidad para ser dignos de recibir la que viene, ¿verdad? Un abrazo a todos, mis bendiciones, caminantes. Sigámosle dando like, escuchen nuestras canciones, están muy bonitas, no son dignas de billboards y cosas de ese estilo, pero el mensaje está muy bonito. Hasta luego, caminantes, un abrazo.